Bien, continuamos. Tenemos nuestra matriz transpuesta. Posteriormente, el paso 7 nos dice que debemos de construir el primer tablero simplex agregando una matriz identidad entre la última y la penúltima columna. Entonces tenemos nuestra matriz transpuesta. Al momento que nosotros hicimos la transpuesta, en la matriz inicial, bueno, acá en nuestra matriz inicial teníamos como encabezados de la matriz inicial los valores de x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Y en las filas teníamos las restricciones. Al momento que nosotros hicimos la matriz transpuesta, tenemos las restricciones en las columnas. Y por esa razón es que en el libro de texto tenemos encabezando las columnas de nuestro tablero simplex, las restricciones en el primer apartado. Entonces, ¿por qué razón ahora tenemos las restricciones en las columnas? Porque hicimos una transpuesta de la matriz inicial. Entonces, tenemos nuestra matriz transpuesta. Con esa matriz transpuesta, nosotros tenemos que realizar el paso 7, que nos dice que tenemos que construir el primer tablero simplex, agregando una matriz identidad entre la última y la penúltima columna. Tenemos la última columna, que es la de constantes, y la penúltima, la de la restricción 3. Tenemos que agregar una matriz identidad en medio de esas dos columnas. ¿Y qué es una matriz identidad? Es aquella matriz que en su diagonal principal tiene unos y el resto de elementos son ceros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para agregar la matriz identidad? Vamos a agregar un 1 por cada fila. Entonces, eso significa que si tenemos 3 filas, vamos a tener 3 números 1. Y vamos a colocar un 1 por cada fila. Tenemos el primer 1 y colocamos 0, 0 y 0. Luego, en la segunda fila vamos a agregar el segundo 1, pero nos vamos a mover de columna. Y en la tercera fila vamos a agregar el tercer 1 y nos movemos de columna para que nos quede la matriz identidad. Y el resto de elementos tienen que ser ceros. Si no, si colocamos el número 1 en la misma columna, no nos queda la matriz identidad. El objetivo es que en medio de la restricción, de la última restricción y de nuestra constante, nosotros tenemos que tener una matriz identidad. Un 1 por cada renglón. Y al final, bueno, acá nos falta un valor que es el 0. Pero va a aparecer más adelante. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? Licenciada. Dígame. ¿No se ve el acepto? ¿En dónde? A la par de la X3. Tanto en maximización como en minimización, yo no acostumbro a agregar el valor de Z. Bueno, de hecho, en maximización es que regularmente se agrega la Z. Yo no lo agrego porque esa columna no cambia. Siempre va a ser ceros en toda la columna y un 1 en el último renglón. Porque esa columna solo nos recuerda que en la última celda de nuestro tablero simplex vamos a tener el valor de Z, es decir, el valor de nuestra función objetivo. Por esa razón, tanto en minimización, bueno, principalmente en maximización, yo no les agrego esa columna porque
está como extra. Licenciada, perdone, entonces la matriz de identidad solo se estructura de esa forma, así como usted lo dijo ahorita, ¿verdad? 1, 0, 0, 0, 1, 0. Solo es de estructural, o valga la redundancia, así en ese estilo, ¿verdad? Sí, dependiendo de las filas que tenga. Si usted tiene 4 filas, acá si usted tiene 4 filas, tiene que agregar otro 1. Es un 1 por cada fila. Ah, entiendo. Sucesivamente, ¿verdad? Sí, sucesivamente. Entonces acá tenemos 3 números 1 porque tenemos 3 filas. Pero si tuviéramos más filas, tenemos que ir agregando unos y el resto de elementos deben de ser ceros. Licenciada, siempre tenemos que transponer la matriz inicial. En minimización, sí. Eso es de regla. Sí, es el paso 6. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más? Bien, entonces, bueno, aquí agregamos nuestra matriz de identidad. El paso 8 nos dice que tenemos que cambiar el signo a los valores del último renglón. Y hasta en el paso 8 es en donde le cambiamos el signo. Y mucho ojo acá. Dice cambiar el signo. No está diciendo que le pongamos signo negativo a todos. Dice algunos ejercicios. Tenemos en el último renglón algún valor negativo. Por ejemplo, tenemos acá menos 10,000. Y en el paso 8 tenemos que cambiarle el signo a los valores del último renglón. Entonces, si este fuese menos 10,000, lo tenemos que cambiar a positivo. Nos quedaría 10,000, menos 7,500 y menos 6,600. Entonces, el paso 8 no nos dice ponerle negativo, no, dice cambiar el signo. Si ustedes tienen un signo negativo, lo tienen que cambiar a positivo. Y si hay positivo, lo cambian a negativo. Entonces acá, para este ejemplo, todos los valores son positivos, entonces le vamos a colocar el signo negativo, menos 10,000, menos 7,500 y menos 6,600. Y en eso consiste el paso número 8. ¿Dudas? ¿Dudas? No. Bien. Pasamos al paso número 9. Y del paso 9 en adelante ya seguimos el procedimiento que nosotros conocemos. El paso número 9 nos dice identificar la columna pivote. Entonces tenemos nuestro tablero obtenido en el paso 8 y tenemos que identificar la columna pivote. Recuérdense que la columna pivote es aquella columna que en su último renglón tiene el menor valor negativo. ¿Y cuál es el menor valor negativo? Menos 10,000. Menos 10,000. Muy bien, entonces el menos 10,000 nos indica que la columna de la primera restricción es nuestra columna pivote. Después, el paso 10, identificar el elemento pivote. Y vamos a identificarlo de la misma manera como maximización. Los únicos pasos que cambian fueron los anteriores. De aquí en adelante toda la operatoria
es exactamente la misma que en maximización. Para maximización, para encontrar el elemento pivote, dividimos la constante dentro del valor correspondiente de la columna pivote. Entonces dividimos 40 dentro de 10 y nos da 4. 30 dentro de 20 nos da 1.5 y 20 dividido dentro de 14 obtenemos como resultado 1.43. Después de que realizamos la división, vamos a buscar el menor cociente. ¿Cuál es el menor cociente de las 3 divisiones que tenemos? 1.43. 1.43. Eso significa que nuestro elemento pivote está en la tercera fila y es 14. El paso 11, convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de elementos de la misma columna. Y es la operatoria que ustedes ya conocen. Para convertir en 1, multiplicamos toda la fila por el inverso. Y el inverso de 14 es un 14avo. Empezamos a multiplicar y con el producto de esa multiplicación vamos a conformar nuestro siguiente tablero. Un 14avo por 14 nos da 1. Un 14avo por 6, 3 séptimos. Un 14avo por 4, 2 séptimos. Un 14avo por 0 nos da 0. Un 14avo por 0, 0. Un 14avo por 1 nos da un 14avo y un 14avo por 20, 10 séptimos. Tenemos nuestra fila pivote y ahora tenemos que convertir en 0 el resto de los elementos. Convirtamos en 0 el resto de los elementos. Les voy a dar 3 minutos para que puedan realizar esos cálculos y después vamos a comparar para que ustedes puedan verificar también si tienen algún error en algún cálculo. ¿Tienen dudas hasta el momento? ¿Dudas? Lick, disculpe, ¿podría mostrar la diapositiva 8, por favor? El paso 8. Esta, compañero. El 8. El 8, licenciada. Es que el paso 8 dice cambiar de signo a los elementos del último renglón. Sí, ese es, Lick, perdón, ¿me ven? Bien, entonces vamos a darles 3 minutos para que terminen de completar el segundo tablero simplex.
¿Terminaron? Todavía no, licenciada. Los resultados que nos quedarían serían los siguientes. Debemos de convertir el 20, el 10 y el menos 10,000 en 0. El orden que ustedes hayan seguido no afecta el resultado de nuestro tablero y lo pueden comprobar en este momento. Si siguieron el orden en el que hemos estado trabajando, en primer lugar iban a convertir el 10 en 0. Yo voy a convertir el 20 en 0 en primer lugar. Y los resultados para la segunda fila, bueno, multiplicamos la fila pivote por menos 20 y los resultados para la segunda fila debieron ser 0, 10 séptimos, 2 séptimos, 0, 1, menos 10 séptimos y 10 séptimos. Para convertir el 10 en 0, multiplicamos la fila pivote por menos 10 y los resultados, bueno, al producto de esa multiplicación se le suma el valor de la primera fila del tablero anterior. Entonces sería 0, 75 séptimos, 92 séptimos, 1, 0, menos 5 séptimos y 180 séptimos. Y por último, queremos convertir el menos 10,000 en 0. Multiplicamos la fila pivote por 10,000. Y le sumamos los valores correspondientes del último renglón y nos quedaría 0, menos 22,500 séptimos, menos 26,200 séptimos, 0, 0, 5,000 séptimos y 100,000 séptimos. ¿Esos valores obtuvieron? Sí, licenciada. Sí, muy bien. Posteriormente, nos hacemos la pregunta. ¿Este será nuestro tablero óptimo? ¿Sí o no? No, No. ¿Por qué razón? Porque aún tenemos valores negativos. Entonces tenemos que repetir los pasos. Repetir los pasos hasta encontrar el tablero óptimo. Tenemos que identificar la columna pivote. Ahora, entre estas dos columnas, menos 22,500 séptimos
y menos 26.200 séptimos, ¿cuál será la columna pivote? 26.200. 26.200 séptimos. ¿Alguien que no pueda identificar cuál es la columna pivote? ¿Ya todos son capaces de identificar la columna pivote? Bien, si es así, efectivamente, la columna de la restricción 3 es nuestra columna pivote. Ahora debemos de identificar el elemento pivote. Dividimos la constante dentro del valor correspondiente de la columna pivote y vamos a identificar el valor. Realicen las divisiones. ¿Ya identificaron cuál es el elemento pivote? 92 séptimos, licenciada. Vamos a verificar. Dividimos 180 séptimos dentro de 92 séptimos. Nos queda 1.96. La siguiente división nos da como cociente 5 y la siguiente 5. El menor valor, 1.96, por lo tanto, el elemento pivote es 92 séptimos. ¿Qué pasa cuando existe un empate entre los dos menores cocientes? Imaginémonos que este fuese el valor de 1.96, fuese 196. Tenemos un empate con los cocientes menores, que es de 5. Cuando existe un empate, la teoría dice que se resuelve de manera arbitraria. Es decir, cualquiera de los dos elementos pudiera ser el elemento pivote. Cualquiera de los dos. Pero como en este ejercicio tenemos un menor que es 1.96, tenemos que convertir el 92 séptimos en 1 y para eso multiplicamos por el inverso que es 7/92. Y con eso vamos a conformar nuestro siguiente tablero. Tenemos 7/92, que es el valor que tenemos que convertir en 1. Y empezamos a multiplicar. Y tenemos 7/92 por 0,0. 7/92 por 75 séptimos. 75/92. 7/92 por 92 séptimos nos da 1. 7/92 por 1 nos da 7/92. 7/92 por 0,0. 7/92 por menos 5 séptimos nos da como resultado menos 5/92. Y 7/92 por 180 séptimos, 45/23. Ahora debemos de convertir en 0 el resto de los elementos. Sigan operando, por favor, para convertir en 0 el resto de los elementos.
¿Terminaron? Todavía no. Todavía no. Tienen este examen, el segundo examen, que es su examen final, va a tener más ejercicios, porque la ponderación es de 60 puntos. Entonces, quizás unos 5 ejercicios para poder balancear un poco los puntos y que un ejercicio no valga mucho, porque si le pongo mucha ponderación a un ejercicio, ese que tengan malo y los perjudica enormemente. Entonces, si vamos a realizar 5 ejercicios, sí necesitaría ustedes necesitarían tener mayor velocidad en hacer los cálculos. O sea que el segundo será más laborioso, ¿verdad, licenciada? Sí, por los temas, porque tenemos simplex, asignación, teoría de juegos, transporte, cadenas de Markov. Entonces, sí, dependiendo vamos a ver, tenemos
simplex, asignación, teoría de juegos, transporte y cadenas de Markov. Sí, son cinco grandes temas los que tenemos. Ligda, perdone, y tendríamos un ejercicio de cada tema. Sí, pero de los cinco temas vamos a evaluar 4. Vamos a tener 4 ejercicios. Ah, ok, gracias. Le una pregunta. Sí. Y bueno, no sé si se podría decir usted cómo estaban distribuidos los puntos de este examen de ahorita que tuvimos entonces. ¿Esos sí estaban iguales o igual unos valían menos? No, unos valían más y otros valían menos. En cada ejercicio decía, gráfico valía 12, ecuaciones 10, y creo que los otros estaban 9. Matrices estaba con 9. Ok, gracias. Bien, entonces... Linda, ¿y un mayor tiempo no nos podría dar para el examen? Es lo que tenemos autorizado. Por eso les digo, vamos a hacer 4 ejercicios de los 5 temas, no. Vamos a hacer 4 ejercicios tratando de balancear la carga, ¿verdad? De los procedimientos y el punteo. El problema es de que yo puedo ponerles 3 ejercicios, pero son 60 puntos. Y si les pongo los 3 ejercicios de 60 puntos, son 20 puntos cada ejercicio. Y ahí sí. No nos podría ayudar a poner unos 2 ejercicios con los planteamientos ya hechos. Imagínense. Nos podría ayudar por lo menos con ponernos unos... No le escuché bien, compañero. No, que si usted nos podía ayudar con los planteamientos de algunos ejercicios, digo, porque la verdad eso en lo personal es lo que más me cuesta, los procedimientos. Claro. Sí, se hacen, pero los planteamientos es lo que a veces a mí me cuesta. Sí, eso es lo más complicado. Imagínense un simplex de 20 puntos y que tienen malo el planteamiento. Entonces no tienen ni un solo punto, ni uno porque tienen mal el planteamiento. ¿Verdad? Entonces por eso yo no me arriesgaría a colocarles solamente 3 ejercicios. 4 sí, para que al menos podamos distribuir ahí los puntitos. ¿De acuerdo? Entonces, para este sábado, yo les voy a dejar ejercicios de planteamientos para que puedan practicar tanto de simplex y asignación no requiere como mucho análisis. Mi procedimiento de asignación es facilísimo. Y vamos a practicar también ejercicios de teoría de juegos para la siguiente semana. Más que todo, planteamientos, pero ustedes también tienen que practicar la operatoria. Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches. Pero en su caso sí tomo en cuenta el procedimiento, porque es que yo tuve un inconveniente en el parcial que pasó. Sí, todo el procedimiento lo efectué, considero que bien, pero como hice la conversión de pulgadas a pies, entonces la respuesta no me coincidió. Entonces considero que tal vez sí me da unos puntos por procedimiento. Sí, regularmente de 10, 3 es lo que se les asigna. Bueno, continuamos. Y los resultados para el tablero debiesen haber sido para la segunda fila los que están observando en pantalla. Para la tercera fila están apareciendo en este momento. Y en la cuarta fila, o en el último renglón, debieran de quedar esos.
Algunas veces ya nuestra calculadora no está en la capacidad de colocar los valores como fracciones. Si eso llega a suceder, ustedes traten de colocar todos los dígitos decimales. Y en la constante no tenemos tanto problema. En la constante podemos aproximar a dos decimales. Posteriormente, observamos que ese tablero que obtuvimos no es nuestro tablero óptimo porque aún tiene una columna negativa. Entonces, no tenemos que buscar en otro lugar porque solo tenemos una columna con un valor negativo. Eso significa que esta es nuestra columna pivote y debemos de buscar nuevamente el elemento pivote. Dividimos la constante dentro del valor correspondiente de la columna pivote para obtener los cocientes. En la primera sería 45/23 dividido 75/92. Nos queda 2.4. En el siguiente, 20/23 dividido 55/46. Nos queda como resultado 0.73. Y en el tercero, 20/23 dividido dentro de 9/46, 4.44. El menor cociente, 0.73. Eso significa que nuestro elemento pivote es 55/46. Convertimos en 1 ese elemento pivote, multiplicamos por el inverso, que es 46/55. Y con el producto de esas multiplicaciones vamos a conformar nuestro siguiente tablero. 46/55 por 0, 0. 46/55 por 55/46, 1. 46/55 por 0, 0. 46/55 por menos un 46, menos un 55. 46/55 por 1. 46/55. 46/55 por menos 65/46, menos 13/11. Y 46/55 por 20/23, 8/11. Esta es nuestra fila pivote. Ahora debemos de convertir en 0 el resto de los elementos. Convirtamos en 0, por favor. Y vamos a comparar en 5 minutos los resultados.
¿Terminaron? Sí, licenciada, ya terminé. Bien, entonces vamos a comparar el resultado de la primera fila, 001, y los que aparecieron en pantalla. Vamos con el siguiente. Tenemos, y la última fila, tenemos los resultados que tenemos en pantalla. ¿Coinciden los resultados con los que ustedes tienen? Sí, licenciada. Muy bien, entonces eso significa que este tablero que hemos encontrado es el tablero óptimo, porque en su último renglón todos los valores son positivos. Ya no tenemos ningún solo valor negativo. Entonces este es nuestro tablero óptimo. Después de que tenemos nuestro tablero óptimo, el siguiente paso es darle valor a las variables. Y ese valor a las variables lo vamos a realizar o se los vamos a dar de la siguiente manera. Tenemos acá la columna de x1, x2 y x3. Los valores que tenemos en el último renglón son los valores de nuestras variables de x. Los valores de x siempre los vamos a encontrar en esta posición, siempre, y en el mismo orden, x1, x2 y x3. Acá en minimización no vamos a estar buscando en dónde está el 1 y si está acompañado de ceros, no. En esta posición vamos a encontrar los valores de x y en el orden x1, x2 y x3. ¿Dudas? ¿Dudas? Licenciada, con una pregunta. O sea que esos valores no nos pueden quedar a cero. Bien, le pueden quedar ceros. ¿Sí pueden quedar a ceros? Sí, acá le puede quedar x1, 0. Ok, gracias. El valor de la constante, ¿cuál es su papel? Es el valor de z. Listo, gracias.
Entonces, para este ejercicio, el valor de X sub 1 sería 3100 onceavos. El valor de X sub 2, 1500 onceavos. Y el valor de X sub 3, 3500 onceavos. Y posteriormente, el valor de Z siempre será el que encontramos en la última celda. Lick, ¿y los valores de las variables sí se quedan así en fracciones o se pasan a decimales? Hasta en la respuesta. Para comprobar en las restricciones, tiene que ser con fracciones. Ok, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Dice aquí no aplica lo del... En este caso, tomamos en cuenta el valor de X1, X2 y X3, los que están hasta abajo. Esos son nuestros valores para cada variable. Sí, los valores del último renglón son los valores de cada variable. Ahí ya no es como el método gráfico, ¿verdad? Donde miramos, como ya me dice bolas, donde tenemos que ver que un 1 esté acompañado de ceros y esa es la variable. No, acá no. Acá es el procedimiento que les acabo de indicar. ¿Alguna otra duda? Lick, perdone, con respecto a lo que dijo la compañera, sería más que todo para maximizar, creo que es, ¿verdad? Donde se pone en el donde está el 1. Sí, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Ese es el valor 21.727 en total, va desde suma en horizontal. No. Este valor que está en verde, dice usted. Sí. Ese es el valor de Z, 21.727.27. Ah, ya, gracias. Ese es el valor de Z. Entonces después tenemos que comprobar en la función objetivo. Tenemos nuestra función objetivo, que es 40 de X sub 1, más 30 de X sub 2, más 20 de X sub 3. Sustituimos los valores de las variables en la función objetivo con X sub 1, X sub 2 y X sub 3, y eso nos tiene que salir, o el producto de esas multiplicaciones nos tiene que dar exactamente el valor que tenemos en el último renglón, que son los 21.727.27. Si eso no les queda igual, algún cálculo está equivocado. ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? No, Lick, gracias. No, licenciada, gracias. Bien, entonces el siguiente paso, evaluar en las restricciones. Tenemos nuestras 4 restricciones.
sustituimos los valores de X sub 1, X sub 2 y X sub 3 en cada una de ellas. La primera, sustituyen los valores y nos queda 10,000. 10,000 que es mayor o igual a 10,000. Cumple con la primera restricción. Vamos con la segunda. Y verifiquen con la tercera y la última, por favor. Corroboramos en la segunda restricción y verificamos que efectivamente cumple. 7,500 es mayor o igual a 7,500. Y la tercera restricción también cumple. 6,600 es mayor o igual a 6,600. La cuarta restricción, bueno, acá tenemos un error. La cuarta restricción nos dice que X sub 1, X sub 2 y X sub 3 tienen que ser mayores o iguales a 0. Y efectivamente esos valores son mayores o iguales que 0. Por lo tanto, cumple con nuestra última restricción. Y cumple con todas las restricciones. ¿Dudas? No, licenciada. Muy bien, entonces, ahora damos la respuesta. Para minimizar los costos en 21,727 se deben producir. Acá sí podemos aproximar, para la compañera que nos preguntaba, se deben producir 282 trenes, 137 camiones y 319 pick-ups. Y ahí daríamos la respuesta. Si no hay dudas, entonces terminaríamos acá la clase de hoy y el tema. Y nos vemos el día de mañana. Que tengan una buena noche y un buen descanso. Lita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.